Buenas noches, muy bienvenidos señoras y señores, un programa más con ustedes. Esto es ni más ni menos. En este día notamos la ausencia de Rosa Trapiello, que no va a poder estar con nosotros en el programa, y les advertimos que posponemos solo por unas horas, solo hasta la semana que viene, esa serie de programas que estamos realizando con los diferentes candidatos de al menos las 8 más importantes formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones del mes de mayo. La semana que viene tendremos probablemente partida doble, ración doble, para que ustedes conozcan a esos 4 partidos que aún quedan por darles a conocer aquí en Ni Más Ni Menos. En fin, mientras eso ocurre, les anticipo ya lo que ocurrirá la semana que viene, pero mientras eso ocurre, vivimos el presente, y en el presente, estos primeros meses del año, se habla de, por fin, la creación de empleo en España. Es verdad que se crea a un ritmo muy bajo todavía, como para acabar con esos más de 5 millones de parados, y sobre todo, dicen los sindicatos y la oposición, se crea un empleo de escasa calidad, lo que llaman un empleo precario, un empleo temporal de apenas unos meses o incluso de apenas unas horas. Diego Barceló, nuestro economista de guardia, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, ¿es cierto eso, que lo que se está creando es empleo, pero empleo de baja calidad, empleo precario? Bueno, yo empezaría apuntando lo siguiente. Si una persona cualquiera en marzo del 2014 hubiera dicho que en los 12 siguientes meses se iban a crear 504.200 puestos de trabajo, le hubieran tildado de loco, porque eso era impensable. Sin embargo, es lo que ocurrió. Entonces, la economía en los últimos 12 meses ha creado 504.200 puestos de trabajo, que significa un incremento del número de ocupados del 3% en 12 meses, que es el ritmo más alto de creación de empleo de los últimos 7 años y medio. Entonces, eso solo ya es para tener en cuenta y es algo muy importante. Ahora, a mí me llama la atención que las mismas personas que, por ejemplo, en el 2009, cuando se destruyeron solo en ese año más de 1 millón de puestos de trabajo, permanecieron en silencio, ahora critiquen y digan que estos empleos que se crean son precarios y de baja calidad. Hay incluso gente que, a pesar de esta evidencia que digo, de una creación de empleo más alta que en los últimos 7 años y medio, dice que la recuperación es un trampantojo, es decir, un engaño. Pero yo estoy seguro que los cientos de miles de personas que ahora están trabajando y que hace un año no estaban trabajando, no se sienten engañados, están mejor que antes. Ahora, ¿qué es un empleo precario? Y una vez más entramos en un aspecto, en una nebulosa, porque es algo que depende de quién hable. Pero sin embargo, hay que hacer distinciones, porque, por ejemplo, una cosa es un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial, en ambos casos son cosas perfectamente legales, y otra cosa es un contrato, mejor dicho, un empleo negro que no cotiza la Seguridad Social. O, de la misma manera, una cosa es un contrato que no esté amparado bajo la negociación colectiva, cosa que es perfectamente legal, y otra cosa es un puesto de trabajo donde se sufra algún tipo de abuso, donde no haya contrato siquiera, o donde se viva alguna situación de abuso de cualquier tipo. Entonces yo, en lugar de hablar de empleo precario, que como digo, no se sabe exactamente a qué se está refiriendo, yo preferiría hacer la distinción más clara, es si el empleo es legal o es ilegal. Y por supuesto, al empleo ilegal hay que combatirlo, y el empleo legal hay que promoverlo. Ahora, ¿quiénes son los que crean empleo? En los últimos 12 meses, de esos 504.200 empleos que digo que se crearon, un 85% son empleos asalariados en el sector privado. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están haciendo las contrataciones son empresarios que para contratar han tenido que sobreponerse, han tenido que vencer muchos temores. Por ejemplo, temores microeconómicos, de no saber si las ventas van a evolucionar de acuerdo a lo que tienen previsto. Es decir, que no están seguros si van a poder pagar los salarios a lo que se comprometen. No saben si la persona que están contratando realmente va a ser válida o no válida. Y como esos, muchas otras cuestiones. Pero también hay temores macroeconómicos. El primero y principal,
no saber si de aquí a unos meses España va a tener un parlamento ingobernable. No sabemos si las propuestas que hacen muchos partidos políticos de abolir la reforma laboral, de aumentar los impuestos, de aumentar el gasto público, de aumentar las cotizaciones sociales, van a prosperar o no. Y son todas cuestiones que pueden ser un golpe letal para cualquier empresario. Ahora, ¿qué pasa? El empresario supera todos esos temores, contrata, ¿y cuál es la respuesta que parece prevalecer? Acusarlo de que crea empleo precario. A mí personalmente no me parece que sea la respuesta más justa. Ahora, es evidente, y a mí me parece muy bien, que la gente quiera mejorar y quiera lo mejor. Por supuesto que eso es natural y es bueno. De hecho, ese es el motor último que hace que la economía avance. Es lo que Adam Smith en su día llamaba el self-love, el amor propio, las ganas de mejorar. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es el deseo, y no se pueden confundir. Entonces, yo entiendo que toda la gente quiera un contrato fijo, bien pagado, a tiempo completo, con posibilidad de conciliar la vida personal y familiar, con buenas perspectivas de carrera profesional, con capacitación. Muy bien. Pero no se puede engañar a la gente haciéndole creer o induciéndole a pensar que esas cosas, ese deseo no se puede concretar por el supuesto egoísmo o falta de sensibilidad de empresarios y emprendedores. Porque, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es esa realidad que enmarca el funcionamiento del mercado laboral y la economía en su conjunto? La realidad es que el sector privado, tanto empresas como familias, siguen estando, a pesar de todo el esfuerzo de los últimos años, sumamente endeudadas. La realidad es que para las pequeñas empresas, que son las que hacen la mayoría de las contrataciones, el acceso al crédito no es fácil ni barato. Y también es parte de la realidad que la legislación laboral no brinda las mismas facilidades que en otros países de nuestro entorno. Voy a dar un solo ejemplo. En Italia, en Holanda y en Suecia, por ejemplo, el despido procedente no tiene coste para el empleador. Y en España, a pesar de la reforma laboral, es uno de los más caros del mundo. Aunque sea un despido procedente. Aunque sea despido procedente, que fue especialmente reducido su coste por la reforma laboral. Y después hay otro punto que también es importante. De los 5 millones y pico de parados, hay 803.000 para ser exactos, que no tienen una educación más allá de la educación primaria. O sea, hay algunos que no han completado ni siquiera la primaria en esos 800.000. Además, hay otros 2.200.000 parados que no han superado la primera etapa de la educación secundaria. Entonces, pero sin embargo, de estos 3 millones de parados de baja cualificación, solo el 10% se está capacitando. Y además tenemos el drama añadido de las 700.000 personas que tienen más de 50 años y llevan paradas más de 2 años, que es lo que ya hablamos alguna vez de la parte laboral que sufren los paradas de larga duración. Entonces, si tenemos en cuenta las dificultades que enfrentan las empresas a las que me referí antes, los obstáculos a la recuperación económica como el excesivo endeudamiento, cosa que ahora está disimulado porque el Banco Central Europeo, con sus masivas inyecciones de liquidez, está aplicando una suerte de anestesia general a la economía, pero esas dificultades existen. Y además, como estoy comentando, la disparidad que hay entre las habilidades ofrecidas y demandadas en el mercado de trabajo, la verdad que es casi milagroso que se estén creando tantos empleos como se están creando. Incluso más, 2 de cada 3 puestos de trabajo de los que se han creado, de esos 504.200 al que me referí al principio, son con contrato fijo. Y dadas las condiciones, la verdad que me parece mucho. Entonces, a mí me encantaría, por supuesto, que los puestos de trabajo se recuperaran tan pronto como se destruyeron en los peores años de la crisis. Pero la realidad es la que es. Entonces, yo creo que por ese motivo, porque la realidad es lo que es un error no valorar los empleos que se están creando y que además se están creando a un ritmo impensado pocos meses atrás. Entonces, cuando uno escucha hablar de empleo precario, yo digo, no, empleo precario no, lo que hay es el empleo posible. Esa sería la mejor definición. Claro, es el empleo que, como se dice aquí,
es lo que hay, es lo que se puede crear. O sea, mejor nos gustaría, por supuesto, pero más que eso no se puede por ahora. ¿Y hay posibilidades de que ese empleo posible sea empleo estable en breve o no? La mayor estabilidad para el puesto de trabajo es trabajar bien. Por más que la economía sea excelente, que la empresa fuese fantástica, si uno trabaja mal, lo van a terminar echando. Y si en cambio la economía va mal, la empresa tiene dificultades, pero uno trabaja bien, al último que van a echar es a uno. Entonces, mi consejo siempre es eso. Yo siempre lo miro desde la perspectiva individual y haciendo referencia a lo que discutimos alguna vez, que siempre es más provechoso mirar qué puedo mejorar yo antes que empezar a echarle la culpa a los demás. Me va mal porque el jefe es malo, porque la economía, por Rajoy. No. ¿Tú has trabajado bien o has trabajado mal? Entonces, primero mejoremos eso y luego vayamos por lo demás. Pero insisto, la economía está creando empleo, va a seguir creando empleo. Ese millón de puestos de trabajo al que se refirió Rajoy es perfectamente posible, incluso tal vez se haya quedado corto. Y repito que esto hace un año era impensable. Entonces, digamos, me parece que no es propio cada vez que se tienen datos de creación de empleo que hasta hace unos meses anhelábamos, ahora lo que escucha la gente es empleo precario, inservible, inútil, mal pagado. Hombre, estamos dando un paso adelante muy importante, valorémoslo en su justa medida. No digo que es la panacea, por supuesto, hay que demandar más, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, no es poca cosa. Bien, señores, pues hasta aquí esta primera parte de nuestro programa, de este Ni Más Ni Menos, en el que hemos hablado de economía con Diego Barceló. Diego se incorpora al debate, a la tertulia que viene enseguida, con Gonzalo Botas, que ya está por aquí también. Vamos a hacer una pausa y enseguida entramos en esa tertulia. Pues aquí estamos de nuevo en esta segunda mitad, segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos, como cada semana. Ya les decíamos al principio que para la próxima semana pensamos emitir ración doble. Tendremos un programa especial por eso de que antes de que comience la campaña electoral queremos haberles dado a conocer al menos las 8 agrupaciones políticas más importantes que concurren a las próximas elecciones de finales del mes de mayo. En fin, vamos a hablar de política también en este debate que ahora se inicia. El líder elegido, el candidato elegido por el partido Ciudadanos, ha sorprendido enormemente porque 4 meses antes tan solo era afiliado al Partido Socialista. Algunos dicen que incluso lo ocultó a el partido en el que ahora es candidato a la presidencia del Principado. Hablando de política, una mujer que no deja indiferente a nadie es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre en las últimas horas se ha subido a una barca para hacer política y para explicar así que están remando en la buena dirección. Lo de esta mujer es increíble. En fin, vamos a hablar de eso y también, ya que hablamos de elecciones, del Colegio de Abogados, cuyas elecciones se celebraban esta semana y donde no ha habido demasiado éxito, por así decirlo, ¿no, Gonzalo? No, realmente no ha habido ningún éxito. Ninguno, hay que reconocerlo. Nos han dado un revolcón importante, lo que demuestra evidentemente que las cosas las hicieron mejor, que hay ciertas cosas de las que no es el momento de hablar ahora mismo, que no tienen tanta importancia para la gente como parece, a pesar de que debieran tenerlas, sobre todo en la profesión de los abogados, ¿no? Que somos precisamente los que tenemos que ser yo creo que los principales garantes de la ley, ¿no? Yo la defiendo como garante de la ley, la profesión de abogado, incluso por encima de la propia Administración de Justicia, ¿no? Porque al fin y al cabo es la forma independiente de colaborar con la justicia. Pero bueno, los hechos son los que son. Una campaña, por dura que sea o por mucho que se haya criticado la dureza que hubo o que haya trascendido cosas en medios de comunicación, hay que felicitar siempre al que obtiene un éxito, al que gana, y sobre todo al que lo hace de una forma tan aplastante como lo han hecho en esta ocasión, que han doblado en votos a las otras dos elecciones, a las otras dos listas puestas prácticamente. Han sacado más de un 60% de los votos. Por lo tanto, pues nada que decir, ¿no? Más que desearles suerte por el bien de todos, que lo hagan bien y que esto vaya por donde tiene
por donde tiene que ir, pero como quien diría, a rey muerto repuesto, y ahora toca hablar de otras cosas. Y se te ha olvidado, en esta cabecera que has hecho, la rajada de Monedero contra Pablo Iglesias, ¿no? Que se parece un poquito a lo que aquí nos dijo la Pablito, como le llama Exacto, Pablito. Pero digo que se parece mucho por el contenido y por el sentido de la crítica a lo que aquí dijo a lo que aquí tuvimos acceso de esas manifestaciones de la eurodiputada Pisueta de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que Podemos está iniciando un proceso de purga interna, muy al estilo del comunismo tradicional, y bueno, pues a ver a cuántos ajustician o fusilan políticamente, ¿no? Pero parece que la realidad es que Monedero estaba amortizado también políticamente a cuenta de sus digámoslo así, devaneos financieros con el régimen chavista. Y bueno, al final, que curiosamente apele al comunismo el ecónomo o el que se encargó de recaudar fondos y digámoslo así, y de defraudar Hacienda, porque efectivamente fue una defraudación que no llegó a delito por plazos, pero sí por cuantía, pues llama mucho la atención, ¿no? Más bien parece que esto es una purga interna, esto es el famoso fuego amigo, y podemos reproducir esa frase de Churchill, ¿no? Que los que están enfrente son mis contendientes y los que están detrás son mis enemigos. Pues parece ser que tú también, Bruto, hijo mío, tú también le han metido unas cuantas puñaladas últimamente. En fin, vamos a saludar a Diego Barceló nuevamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Sobre este asunto, sobre estos primeros asuntos, no sé si lo de Monedero, por ejemplo, quiere hacer un análisis. Monedero es libre para hablar porque él no tiene aspiraciones políticas. De hecho, él no fue candidato en las elecciones europeas y tampoco, aunque según lo que he leído, a él lo presionaban para que fuese candidato a Madrid o al ayuntamiento o a algún cargo, él no se veía atraído por esa posibilidad. Entonces eso le da más libertad para hablar. Ahora, el problema que están teniendo, a mí me parece que es un problema clásico en los partidos comunistas. Si en el año 2015, después de la caída del muro de Berlín y después de todos los fracasos que ha acumulado el comunismo allí donde se ha llevado a cabo, una plataforma, un partido se presenta con un programa comunista, evidentemente saca 4 o 5 votos. Entonces, así todo, hay gente que mantiene sus ideales comunistas y yo los respeto, vale. Ahora, si quieren tener la posibilidad de ganar, evidentemente tienen que ir con otro discurso. Y entonces ahí viene la fricción, es decir, ¿hasta qué punto les resulta aceptable moderar el discurso o no? Entonces, esa moderación del discurso para un ortodoxo le resulta una traición. Y entonces, bueno, simplemente ese es el debate en el que están ellos ahora, pero vamos, es típico de cualquier partido que esté en un extremo. Entonces, para ganar, se tiene que acercar al centro. Entonces, ahí empiezan los problemas. Ha dicho cosas muy duras, ¿eh? Ha dicho que son casta, o sea, eso de su propio partido, y que les importa más un minuto en televisión que atender a los ciudadanos. Hoy estaba leyendo un artículo en El Confidencial donde mencionaban que la líder de Podemos en Cataluña, cuyo nombre ahora no recuerdo, tiene declarados en la declaración patrimonial que presentó ahora en febrero, una declaración interna del propio partido, por ejemplo, más de 270.000 euros solo en cuentas corrientes. A mí me encanta que una persona tenga 270.000 euros o 3 millones, cuanto más mejor. Pero no es, sorprende, viniendo de un partido así, y sobre todo sorprende porque tiene esa misma mujer una consultora que tiene, por ejemplo, entre sus clientes, está en su propia página web, al BBVA o a Indra, que una vez más, me parece extraordinario que una consultora tenga clientes de semejante nivel. A mí me encantaría tenerlos también de clientes, pero no parece coherente con un partido que supuestamente critica las viejas oligarquías, como ellos mencionan. Y es también simpático que el cofundador de esa consultora, uno es la señora que lidera Podemos en Cataluña y hay un cofundador que ahora en este momento está de excedencia porque está trabajando en JP Morgan, en el banco JP Morgan. Es realmente simpaticísimo. Entonces, bueno, uno ve esas cosas y dice, bueno, llama más que la atención, ¿no? Sí, sí.
Hombre, lo de Monedero es un poco como, efectivamente, bien decía antes Gonzalo, como lo que ocurrió aquí con esta miembro de Podemos en Cudillero, cuyas declaraciones emitimos aquí y, salvo para algunos periódicos que ni nos mencionaban, para el resto de medios de comunicación levantaron muchísimas ampollas. Claro, pues yo creo que es que al final la expectativa que se genera con un partido que se define como un partido de bases y no de élites, pues la prueba del 8 pasa cuando tienes que empezar a repartir cargos, ¿no? Que es cuando cada uno ya va a manifestar sus preferencias y el altruismo ese inicial en el que todo el mundo arranca con muchas ganas es cuando empieza a pasarse el algodón, ¿no? Y empieza a desaparecer. Se empieza a borrar ese altruismo y se empiezan a ver cuáles son los auténticos intereses de la gente. Pero es que además, vamos a ver, si atendemos al origen de Podemos, no podemos obviar que Podemos es casta universitaria, que Podemos se crea, nace, se reproduce y casi te diría que muere, porque yo creo que va camino de no durar mucho todo esto, dentro de la Complutense, dentro de la Facultad de Políticas y es casta pura. Yo creo que eso ya lo hemos dicho aquí, es decir, es gente que quiere ganarse la vida con la política, lo cual a mí me parece también muy decente, siempre y cuando lo digas y no se lo ocultes a nadie, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada mejor en el mundo que decir la verdad, porque así no te pueden poner colorado ni una vez ni ciento, ¿no? Perdón que te interrumpa, estoy mirando aquí, la líder de Podemos en Cataluña es Gemma Galdón y la consultora se llama Éticas Consulting y ahí está la página éticasconsulting.es y ahí está la información que yo mencionaba. Como clientes mencionan a BBVA, bueno, un montón de clientes tienen, la verdad que tienen un gran éxito profesional y el nombre del otro socio es Aarón Martín, que dice es miembro inactivo de Éticas mientras forma parte de JP Morgan, que realmente me resultó simpaticísimo. Sí, no deja de serlo, muy curioso. Bueno, la verdad es que la política tiene mucho de curioso. Decíamos antes lo de Esperanza Aguirre, ¿y qué os parece lo del candidato de Ciudadanos? No terminan de acertar, aquí en Asturias, con un candidato que tenga un pasado más o menos Yo creo que Ciudadanos presentable. Ciudadanos es de esos partidos que da 2 pasos adelante y 1 atrás, o 1 adelante y 2 atrás, ¿no? Ciudadanos es un partido que hasta ahora ha sido de oleadas y retrocesos. Empezó muy bien, luego tuvo aquel pacto con Durán que les hizo perder mucho, luego volvió a crecer, ahora parece que está creciendo y la impresión que me da que esta especie de pacto encubierto que tiene con UPyD y todo lo que sobra del PSOE les va a provocar una reacción, un retroceso muy parecido al que provocó en su momento Durán, ¿no? Es decir, de nuevo se trata de lo mismo. Es decir, si un partido es fiel a sí mismo, puede llegar lejos. Si un partido tiene que empezar a renunciar a sus principios para obtener otros logros, se convierte en más de lo mismo. Si se convierte en más de lo mismo, no tiene sentido. Ya, para mí la ecuación es fácil, ¿no? Si actúan igual que los demás, pues no sé con quién hablaba ayer. Diría para socialdemocracia ya tenemos al PSOE, ¿no? ¿Para qué queremos más? Es que precisamente, si uno tiene en cuenta que el candidato número 1 de la lista fue hasta hace 4 meses militante del PSOE, bueno, además podríamos añadir que según prensa ha trabajado en la Consejería de Educación con Río Pedre. Y si tenemos que el número 2 de esa lista, Nacho Prendes, cuando llegó el momento en la Junta del Principado, votó a favor de la investidura de Javier Fernández, al final dice, uno estoy votando a un partido socialista. Entonces, y como decía Gonzalo, si uno quiere un partido socialdemócrata, para eso directamente que vote al PSOE. Entonces, yo realmente, la gente no es tonta, cuando ve estas cosas no le gusta, escucha ruido y no le gusta, y realmente la pena es que haya en su día tenido esa dimisión, ese exabrupto de dimisión Paco Gambarte, que la verdad si nos ponemos lo ponemos en contexto, Gambarte renuncia a ser candidato por un tuit que había publicado 1 año y pico antes, cuando ni siquiera era miembro de Ciudadanos, y ahora Ciudadanos se va a presentar con una persona que hace 4 meses era miembro del PSOE y trabajó con Río Pedro. Realmente
es, como decía Gonzalo, no dos pasos atrás, como 4 o 5, porque realmente entre lo que podría haber aportado Gambarte y el actual candidato, la verdad hay una diferencia sideral, pero bueno. Decía que Ciudadanos era la marca blanca del Partido Popular, menos en Asturias, que parece la marca blanca por lo que cuenta... Sí, PSOE, prácticamente, ¿no? Es No que, sabemos si de UPyD o del PSOE. es que esa es otra gran confusión y es, una vez más, hay que asignársela a la gran habilidad mediática de la izquierda en general. Al PSOE a la izquierda en general le conviene decir que Ciudadanos es de derecha para tratar de dividir ese voto. Pero la realidad es que si uno mira el programa de Ciudadanos no es ni conservador, ni liberal, no, es socialdemócrata. O sea, bueno, tendrá alguna pizca, algún condimento liberal si se quiere, pero sí, es más aparente que otra cosa, es lo que tú dices. por eso, pero es socialdemócrata. Entonces, bueno, y además aquí lo hemos... mira, me acuerdo cuando hablamos una vez con Gambarte, yo le digo, ¿estarías de acuerdo en liberalizar los horarios comerciales? Y él no estaba de acuerdo. Y, por ejemplo, entonces, es un partido socialdemócrata. Que a alguien le parece bien la socialdemocracia, genial, pero eso no es ni derecha ni centro-derecha. Pero bueno, en la confusión... Bueno, hombre, sobre lo de Nicanor, no sé... Es feo. Es feo. No encontraba yo la expresión, fíjate. Es feo. El tema es feo porque es una persona que parece ser en una lista también de los que recibían regalos de Grafo, de la otra o de Andrés Pumarín, con lo cual es que yo creo que se puede escoger peor, pero si se intenta. Pero hay que entrenarse. Hay que intentarlo, hay que buscar bien para encontrar, hacer las cosas peor. Yo la verdad creo que Ciudadanos, no sé, a lo mejor está regido por alguien de la competencia para hundirlo, ¿no? Pero... o sea, es como si alguien de UPyD estuviese dándole las instrucciones de lo que tiene que hacer para no hacer nada, ¿no? Y yo creo que al final Foro va a volver a ser una opción política en esta región porque en vista de que UPyD está convulso, Ciudadanos, pues bueno, como si te has palmas, no menealo por cargalla, ¿no? Pero claro, es que me he dicho, vamos a ver, el que diga, bueno, yo soy así, vamos a decir centro-derecha, no quiero votar socialismo, y esa gente que no quiere votar al PP, porque dice que no va a votar al PP, por sus motivos, si es que al final no va a tener otra opción que votar a Foro, porque no va a haber otro voto bueno, posible. Le pueden votar a Ignacio Blanco, a Vox, de Vox. También, pero quizás Vox sea menos centrado como partido que eso. Sí. Entonces hablamos precisamente, porque además yo creo que si el PP pierde por algún lado, va a perder por el centro. Por el centro, sí. Tampoco mucho más allá, ¿no? Porque el votante de derechas es fiel, o sea, el que es de centro-derecha, ese es fiel y va a seguir votando. La verdad que no lo sé. La verdad que en muy poco tiempo cambia mucho la percepción del statu quo político, o sea, la foto fija esa que hacemos en cuestión de 3 días es una cosa brutal como cambia, pero de forma constante, rápida y es apasionante, ¿no? Hay quien me decía, jolín, yo me quería presentar algo en el Parlamento porque va a ser divertidísimo el Parlamento. No puede ser tan divertida como la precampaña. O sea, que la precampaña está teniendo absolutamente todo. No sé, ya lo siguiente es que se quede embarazado un candidato o algo así ya para llamar la atención, para buscar algo todavía más complicado, o que disuelvan un partido. No lo sé, la verdad que es curioso, ¿no? Y mientras tanto, y voy a lanzar una idea, Montoro, que mira que tiene ideas brillantes, dormido frente a los requerimientos de publicidad que hace el PSOE. Yo les daría una respuesta automática, una carta pidiendo a todos los políticos implicados autorización para difundir su nombre. Y cuando los del PSOE no la den, decir, mire, se la he mandado a 160 de su partido y me han dicho que no. Sí, de esa forma no difundes que hay el nombre de nadie, pero dices, señores, están en su lista. Sería bien fácil. Ustedes quieren, ¿no? Aquí tienen una carta solicitando autorización para que ustedes sean coherentes, ya que en el Parlamento el PSOE pide que se difundan los nombres. ¿Usted me autorizaría a difundir el suyo? Es que realmente Pedro Sánchez, que yo en este programa dije que había hecho un par de jugadas positivas. Una, recuerdo cuando firmaron el pacto contra el terrorismo yihadista con el gobierno y parecía que estaba dando pasos, bueno, como un dirigente que estaba madurando. En las últimas semanas se ha desdibujado por completo con un discurso antiempresario, con esto de pedir la lista de los defraudadores, cuando él votó
contra la publicación de la lista cuando era diputado durante el gobierno de Zapatero. Entonces, y bueno, y además, a sabiendas, quiero creer que es a sabiendas, de que esa lista no se puede publicar por un tema legal. Entonces, no, pero ese tema legal lo salvamos con los Claro, claro. Ya que son tan guays, remitimos una carta, ojo, solo a los del PSOE, que solo se quieren publicidad. Claro. Entonces, oiga, renuncie usted a su derecho a la privacidad y yo lo publico. Ya está. Sí, realmente los pasos que había dado, es otro ejemplo de los pasos que había dado con buen sentido, se ha desdibujado. Es que todo parte de, yo creo que no tienen una estrategia clara, con respecto a Podemos y al mismo tiempo tienen la lucha interna con Susana Díaz y la investidura en Andalucía es otro problema. Entonces no saben qué hacer. Entonces cuando no está clara la estrategia, todo el juego es Y luego hay una cosa importante en el confuso. PSOE, muy importante, que igual no estamos valorando, que Carme Chacón sigue en Estados Unidos, asumo que su marido también, ¿no? Barroso. Por lo tanto, Barroso no está prestando la atención debida al PSOE para asesorarles adecuadamente en cómo hacer sus campañas de publicidad. Bueno, el otro día leí algo de Chacón, que estuvo por aquí, no recuerdo ahora en qué. Pero debió venir a ver lo que había. Pero Dijo, está haciendo una jugada inteligente, porque ella está al margen de todo esto. Está siendo la más lista de todos. Entonces, bueno, a lo mejor a lo mejor su momento es después de las elecciones autonómicas. Si hay una caída. Hombre, su marido yo creo que tenía información privilegiada respecto de todo esto y yo creo que puede ser hasta el muñidor de la jugada de apartarse y de buscar un tiempo. Al fin y al cabo es joven comparado con el resto, se toma su tiempo, Sí. Se marcha y si este partido está en una castaña hay que refundarlo y ya volveremos. Sí. Esa vuelta que quiere hacer Aznar y que con todo este juego sucio del que estamos hablando contra exministros de Aznar, contra todo eso, que es decir, ese fuego amigo que hay, parece que es un aviso a navegantes de no te me menees demasiado, que igual te sacudo yo. Porque yo creo que también hay que leer un poco así todo lo que está ocurriendo ahora mismo con el PP. El hecho de que salgan precisamente los del PP como implicados y que sean pesos fuertes de los gobiernos de Aznar, yo creo que es un golpe a línea de flotación de Aznar para que no tenga esas tentaciones que salen por redes de cuando en cuando de voy a volver. Creo que el gallego es un poco más maquiavelo de lo que parece. Sí, porque lo de Rato no deja de llamar la atención y de qué manera, parece increíble. Además, lo de Rato, la forma en la que se produjo confronta la ley porque la ley de criminal establece que las detenciones serán de la forma que sea menos gravosa para el detenido. Es decir, hay que buscar siempre causar el menor daño posible porque es un estadio muy primitivo de la instrucción. Claro. Y ahora, buscar el menor daño posible no es tener a la prensa a la puerta de casa mientras un policía te mete en un coche, porque eso ya es destrozar toda tu imagen. Es decir, eso es una evidente infracción de ley que, lógicamente, a Rato tendrá sus abogados. A mí si me lo encargo lo llevo encantado de la vida, pero tendrá derecho a pedir una ojo, aunque sea culpable, a pedir una indemnización por ese perjuicio indebidamente sufrido. Bueno, en Madrid sigue Esperanza Aguirre, decíamos antes que se ha subido a una barca para decir que estamos remando en la buena dirección. Bueno, es el verso suelto del Partido Popular. Para mí Esperanza Aguirre políticamente es un crack. Es decir, estamos valorando lo que es saber hacer campaña, lo que es saber adaptarse al medio, lo que es saber buscar el voto. Yo creo que pocos políticos hay en España que tengan el descaro político, porque al fin y al cabo yo creo que es descaro, ¿no? Bien llevado y bien ejercido de ser capaz de buscar el voto de una forma tan absolutamente abierta y tenaz, ¿no? A ella no le importa ir a donde sea y meterse en el pantano que sea con tal de obtener algún voto más. Todo muy medido, lógicamente, para obtener votos, pero se cae un helicóptero y lo único que sale ileso es ella. Sí. Hay un atentado en un aeropuerto y lo único que sale ileso es ella, ¿no? Es decir, hay una inteligencia. Yo no sé si montó con alguien en la barca, pero yo no hubiera montado en la barca con ella. Yo tampoco, lo tengo claro. Es decir, hay una inteligencia natural, aparte de casualidades, que yo creo que a ella le ayudan a capitalizar cualquier tipo de evento en favor de lo que es su discurso electoral. Eso es inteligencia, al fin y al cabo, ¿no? Está claro. Sí, porque me recuerdo con el tema cuando era en Nueva Delhi, cuando fue el atentado, que ella se presentó a los medios descalza y con unos calcetines blancos. Sí. Entonces, claro, tuvo la picardía de mostrarse en el momento como una persona llana, vulnerable, accesible. Y lo del helicóptero fue increíble, porque ese helicóptero hubiera levantado altura 10 metros más y se mataban a lo mejor. Sí. Fue increíble. Yo me acuerdo cuando el helicóptero cae
y se sale por su Y propio sale pie, bueno, y ya. Rajoy también, Sí, sí. pero 10 metros más a lo mejor se mataban. Bueno, siguen llegando las noticias, por cierto, estaba comprobando las últimas, se está haciendo eco ya todo el mundo, lógicamente, de las declaraciones de Monedero contra Podemos, ¿no? Contra a los que ahora él llama casta también. Es el número 3, o era el número 3 de Podemos, curioso, sí. Que no es cualquier persona que lo diga. Aparentemente la disputa es entre Monedero e Iglesias, por un lado, contra Errejón, que sería el que está abogando por un viraje al centro, pero yo creo que viraje solo en lo discursivo, porque digamos, las convicciones profundas que ellos tienen no las van a cambiar de un día para el otro. Entonces, es simplemente una pelea de estrategia. Lo mismo que pasa en el PSOE, pero bueno, incluso en el PP, en todos los partidos, en definitiva, porque en el momento de elecciones tienen que definir la estrategia y bueno. ¿Le pasará factura al PP todo esto de la corrupción, Gonzalo? A ver, yo creo que la corrupción pasa factura siempre, pero es una factura limitada. Yo creo que la corrupción nunca puede ser el argumento determinante en una campaña. No lo fue con el PSOE, no lo olvidemos, y fue una corrupción proporcionalmente infinitamente superior. No lo ha sido en Andalucía, cuando solo hablo de Filesa y todo aquello, ¿no? No lo fue en Andalucía en esas elecciones. Al fin y al cabo, yo creo que en los países latinos tenemos la percepción de que la corrupción y la política son consustanciales, ¿no? Quizás porque no hemos sido capaces de dibujar o de definir límites o medidas o formas de limitar la corrupción y la política, o no hemos tenido interés. Obviamente España es de las democracias más jóvenes del orden mediterráneo. Bueno, no tan joven, pero bueno, de lo que es la Europa mediterránea, Italia, Francia, tienen más cultura democrática. Ya para el fondo ya no. La mentalidad es la misma. Bueno, Grecia por el estilo, la mentalidad es un poco la misma, ¿no? No hay la tradición y la experiencia ya y la costumbre inveterada de los países anglosajones en la limitación de los mandatos, en el establecimiento de medidas de control adecuadas. Y por lo tanto, al final, el votante asume que la corrupción va a estar ahí siempre. Yo creo que es un error de percepción, pero es una percepción con la que hay que combatir y que está ahí. Creo que como todo cambia, como todo es cambiable, como todo es educable, ¿no? Creo que ya he utilizado este argumento otra vez. Nadie se creería que no íbamos a fumar en los bares si no fumamos en los bares. Nadie se creería que se iba a reducir de una forma tan drástica el consumo de alcohol y la conducción, y se ha logrado. Es decir, hay medidas legislativas que a base de imponérnoslas, pues sí cambian nuestras costumbres, ¿no? Es una pena que tenga que ser a base de medidas legislativas, pero el hecho es que es así. Yo creo que todavía hoy la corrupción no es lo suficientemente importante como para decidir unas elecciones. Y quiero decir, a los hechos me remito. Ha movido más voto hacia la izquierda la crisis que la corrupción. Es decir, la corrupción estaba ahí, pero es la crisis la que mueve el voto. Al final además, es la gente que lo pasa mal. Con el tema de la corrupción, yo lo primero que resaltaría es que el sistema funciona. Y si uno mira, hay muchos presos por corrupción. Entonces, realmente, digamos, evidentemente cualquier acto de corrupción genera rechazo porque es algo, una actitud, una conducta abyecta. Pero lo que genera más rabia es la supuesta impunidad que tienen los corruptos, cuando en realidad no es tal, porque estamos viendo que desde la gente de la trama Gürtel, Rato, la detención del otro día, uno, si mira las páginas interiores de los periódicos, hay un montón de consejeros de Caja Castilla-La Mancha, de la CAM, de Caja Navarra, presos o imputados o inmersos en procesos judiciales. Entonces, realmente, tampoco voy a decir que es para aplaudir, que el sistema es perfecto, no, pero el sistema funciona razonablemente bien y eso hay que ponerlo en valor. Ahora, que la detención de Rato y todo el destape de los hechos de corrupción que presuntamente implican a Rato, yo creo que si hubiesen sido bien comunicados, hubiese sido algo favorable al PP, pero lo han comunicado mal. Porque yo nunca, o no recuerdo por lo menos que en el PSOE hayan entregado una cabeza de un peso pesado del partido de esa manera. Y sin embargo el PP lo hace
Y la respuesta es que le piden la dimisión de Montoro, porque realmente no tiene sentido, no lo puedo entender. Y además, lo que dice Diego, es decir, el sistema funciona razonablemente bien y ahí está puesta la expresión. Yo creo que la expresión razonablemente bien es muy exacta porque tenemos un sistema judicial que está diseñado para otro tipo de delitos. Tenemos un sistema judicial que está diseñado para los delitos de sangre, digámoslo así, que no está diseñado para el delito económico. Es decir, está diseñado para el delito tradicional. Hay un cuerpo de médicos forenses, pero no hay un cuerpo de economistas forenses o de auditores forenses al servicio de administración de justicia, que es que hoy en día sería indispensable y que lo hay en medio mundo además. Es mucho más complicado seguir los delitos, lógico. Claro, ponemos siempre el mismo ejemplo. Madoff tardó 6 meses en tener una condena prácticamente cadena perpetua. Vemos otros países donde ocurre 3/4 de lo mismo, donde se persigue rápidamente, se detecta rápidamente. Es decir, aquí no tenemos los medios adecuados para hacerlo. Haría falta mínimo duplicar la plantilla de jueces y mínimo tener un cuerpo de expertos contables forenses o auditores, tanto como médicos forenses. Además, como mínimo. El gobierno tomó varias medidas en cuanto a donaciones de partidos, contabilidad, publicidad, incompatibilidad de cargos, que a lo mejor no son las ideales, no son las óptimas, pero digamos, tampoco es como se deja ver en algunos medios de comunicación como que el gobierno ha estado completamente indiferente a este tema. Ha tomado medidas. Lo que pasa es que esas medidas requieren tiempo también. Ahí estamos, eso es cierto. Y luego hay que hablar también de medidas para evitar la opacidad dentro de las empresas, como es la exención de responsabilidad penal cuando tienes un oficial de cumplimiento normativo en tu empresa implantado con unos procesos adecuados. Es decir, el gobierno está haciendo lo que con la legislación actual puede hacerse en cuanto a legislación. Ahora falta la otra parte, que es la de los medios. Claro, es muy complicado en una época de austeridad decir, no, ahora vamos a crear un cuerpo forense de auditores, porque igual suena quizás excesivo, ¿no? Pero yo creo que es una medida que generaría una cantidad de retornos brutales para la economía. Junto con eso, el derecho concursal, es decir, los administradores concursales debe ser también un cuerpo forense, porque trabajan al servicio del juez. Ahora, lo que yo creo que le faltó al gobierno estratégicamente, ahora lo están pagando, es haber tomado alguna medida de alta visibilidad en lo que se refiere, por ejemplo, al sistema electoral o a la reducción del número de municipios o a la eliminación de las diputaciones. Cosas que prometió además, claro, que crear una expectación. Sí, pero son medibles. Sí, pero que por otra parte, porque hay muchos que lo acusan, si con la mayoría absoluta lo hubieran podido hacer. ¿Alguien se imagina si el gobierno con mayoría absoluta hubiera cambiado el sistema electoral, las cosas que se estarían diciendo? Como mínimo que eran fascistas. Es que era un golpe de Estado. Claro, por eso. Entonces, dentro de las posibilidades, los primeros que petardearon la iniciativa para reducir un 30% el número de concejales fueron los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias, con creo que es Íñigo de la Serna, que el primero que se opuso, claro, que es del propio partido. Entonces yo creo que el gobierno, y además no olvidemos lo esencial, cuando llegó el gobierno, España estaba en un incendio. Entonces, imagínense, si se está incendiando el salón y otro está pensando en cambiar las cortinas del dormitorio, dirían que está loco. Entonces, el gobierno lo que hizo, apagar el incendio. Entonces, pero insisto, aún teniendo en cuenta ese contexto, yo creo que estratégicamente le faltó una medida de alta visibilidad que hoy, en medio de una campaña, pudiera decir, nosotros redujimos el número de ayuntamientos o eliminamos, bueno, que para eliminar las diputaciones hay que cambiar la Constitución. Pero bueno, le faltó eso. Entonces, no, pero lo de las diputaciones, lo propones, llevas la reforma al Congreso y que la gente se retrate. Que es de lo que se trata. Que incluso, y tú apareces como una persona que también tú mismo estás renunciando a una parte de tu cuota de poder. Como por otra parte hicieron los propios diputados socialistas cuando apoyaron un proyecto de declaraciones, no me recuerdo exactamente el nombre, que era para abolir la reforma del artículo 135 de la Constitución, que era la reforma que unos años antes habían votado a favor los propios socialistas. Entonces, es verdad, pero en el caso concreto de las diputaciones, hasta el propio Rubalcaba, en la campaña electoral anterior, se había mostrado, digamos, permeable. Entonces, pero bueno, no lo pudieron llevar a cabo. Y hoy la gente le recrimina eso. Entonces, bueno.
El problema del PP es que muchas medidas que podía haber tomado al tiempo, yo creo que si el gobierno tiene muchos medios también es para poder trabajar en muchos ámbitos a la vez, y que iban en su programa y que hubiesen sido muy buenas, a partir de ahora va a ser mucho más complicado porque se va a fragmentar, se va a tomar. El Parlamento va a ser muy dudoso a obtener una mayoría estable y por lo tanto muchas de ellas habremos perdido una gran oportunidad quizás por prestar atención a lo urgente que no a lo importante. Sí. También ahí quizás faltó decidir un poco o discernir lo urgente de lo importante. Sí, es verdad. Sí, insisto, el gran problema es que muchas cuestiones requieren una reforma constitucional. Incluso, por ejemplo, eliminar el Consejo de Estado, que es un órgano completamente redundante e innecesario, requiere reforma de la Constitución. El sistema electoral requiere reforma de la Constitución. Es realmente un problema. Pero bueno, hubieran tomado una sola cosa, una prioridad, y por lo menos podrían mostrar una obra que excediera lo meramente económico, que siendo lo importante que es el flanco por el cual hoy se lo ataca. Yo creo que no podemos dejar pasar, aprovechando ya que este tema estamos, yo creo que bastante de acuerdo, el tema de los derechos del fútbol. A eso iba yo, sí, señor. Sí, el señor. gobierno debe aprobar o además, debería aprobar sería la sección decreto... que le tocaría a Rosa porque es cultura, no deporte. No sé si va a estar muy de acuerdo en eso que seguramente dices, pero bueno. nos estará viendo y nos va a decir algo en cuanto se recupere. A ver, vamos a arrojar un poquito de luz, Gonzalo. ¿Qué son los derechos del fútbol? Porque el gobierno quiere aprobar un decreto que cambie la venta de esos derechos del fútbol. Básicamente, el gobierno, ese decreto que quiere aprobar es una normativa antitrust, digámoslo así, ¿no? O una normativa de defensa de la competencia. Ahora mismo los derechos del fútbol están polarizados en Barcelona y Real Madrid, que se llevan pues el 90% prácticamente de lo que se cobra en el mundo del fútbol. Y se quiere establecer un límite máximo en las percepciones de un club respecto del otro, que sea 4-1. Es decir, que entre el club que más ingresa en primera y el que menos ingresa en primera, la diferencia sea de 4-1 máxima. Es una diferencia importante, ¿no? Pero bueno, ¿eso por qué? Para permitir una competencia leal dentro de la competición y que un exceso de dinero o un vencimiento de dinero no digámoslo así, defraude en cierta manera la competición o la corrompa, ¿no? Es decir, se busca la igualdad financiera de los equipos. Para eso, como tú no puedes limitar lo que cobran por derechos, porque eso sería una injerencia, en mi opinión, que perjudicaría a los propios clubes, y porque además hay muchos clubes en problemas financieros y con deudas importantes con Hacienda y Seguridad Social, pues el Estado determina, es un decreto que se lleva hablando mucho tiempo, que se ha aprobado hoy, la limitación de eso. ¿Eso qué puede permitir? Pues vamos a hablar del proyecto que manejan los clubes ahora mismo respecto de derechos del fútbol. Y mirando un poco lo que tenemos en el entorno. Se habla que una vez aprobado este proyecto, y ya para la Liga 2015-2016, se habla de unas cantidades, de un convenio, no sé si es trienal o cuatrianual, de 1.800 millones de euros para primera y segunda división. Esos son los derechos globales del fútbol para todo el mundo. Estamos hablando de que los clubes de primera se llevarían 2/3 de ese dinero y los de segunda se llevarían 1/3. Que entre Real Madrid, Barcelona y los clubes que están, y el último club recién ascendido de primera división, habría una diferencia de 4-1. Eso significa que se van a mover 1.200 millones de euros al año para los 20 clubes de primera y 600 y pico millones de euros al año para los de segunda división. En segunda división, en un régimen de casi absoluta igualdad o con matices, estaríamos hablando pues eso de 600 entre 20 o 22 creo que son, pues estamos hablando de unos 30 millones de euros al año, entre 25 y 30 millones de euros al año por club. ¿Eso qué les va a permitir? Pues entre otras cosas en 4 años liquidar la deuda que tienen con Hacienda y Seguridad Social, lo cual va a ser dinero que nos va a beneficiar a todos los españoles porque va a venir a engrosar las arcas del Estado. Además va a permitir dotar de estabilidad y de igualdad a una competición. Es decir, va a lograr profesionalizarla. Además, profesionalizarlo de verdad. Es decir, no tener un club como el Eibar compitiendo con un presupuesto que es inferior a la nómina de Messi. Son cosas que parece que ofenden, ¿no? Yo creo que el argumento que menciona Gonzalo de permitir a los clubes contar con recursos para pagar una deuda con la Seguridad Social es el único argumento razonable y el único que justificaría una intervención del Estado en este tema, pero incluso diría más, la intervención debería ser solo temporal, porque a partir de ahí creo que la organización de la competición y los presupuestos es algo completamente ajeno a las competencias del Estado. Es más, dudo de que tenga que haber una Secretaría de Deporte.
yo digo, si lo reparten mal, no quieren hacer una competencia tan interesante como en Inglaterra, pues que se aguanten. Diego, espera, pero no dejamos de hablar de un mercado, porque el deporte profesional es un mercado, y como tal mercado tiene que tener una regulación antimonopolio, y al final, si dos clubes reciben el 90%, eso es una forma de monopolio. Pero es como dijo Mourinho de la liga, de la Bundesliga. Dice, es una liga que cuando empieza uno ya sabe cuál va a ser campeón. Y tiene razón, es una liga tal vez la más aburrida de todas, porque uno sabe que salvo catástrofe, gana el Bayern Múnich. ¿Y a quién le interesa esa liga? Bueno, si aquí pasa lo mismo con Barça o Real Madrid, bueno, va perdiendo interés. En cambio, una liga mucho más interesante es la de Italia o la de, sobre todo la del Reino Unido. Claro. Pero entiendo que eso donde existen ese tipo de normativas, además, es decir, son normativas antimonopolio al final. Y garantizan que el mercado sea más equilibrado, más transparente y el acceso al mercado de todos. Pero como decíamos antes, si el Estado en España no ha resuelto cuestiones básicas como el sistema electoral, que se ocupe del tema de fútbol es ridículo, a no ser, como decíamos antes, para cobrar una deuda. Pero tampoco olvidemos una cosa, ¿no? La máxima romana, pan y circo, ¿no? Forma parte importante de la política. Es verdad. Es decir, hablamos de la comida y hablamos del ocio. Sí, ya también lo decía Maquiavelo. Le recomendaba al príncipe que organizara muchas fiestas, festejos, que a la gente hay que tenerla entretenida. Ahí está. Es importante, ¿no? Sí. Pan y circo, bueno, sí. Muy bien todo eso. Circensis. Bueno, señores, llegamos al final. Ya les anticipábamos antes que la próxima semana queremos tener un programa especial, además del habitual, pues probablemente tengamos también otro en el que ya justo antes de que empiece la campaña electoral podamos conocer un poco más a esos 4 partidos que nos queda por invitar. Bueno, hablaremos de UPyD porque Ciudadanos parece que no está por la labor de venir ni a esta televisión ni a ninguna otra. Bueno, es parte de ese rumbo un tanto erróneo que decíamos antes y esperemos que sí puedan estar Podemos, UPyD, con ya un candidato oficial en Asturias, Partido Socialista y Partido Popular. Los 4 están invitados para la semana que viene y haremos, como digo, un programa especial con todos ellos. ¿Algo más, Gonzalo? Pues nada, desear que el pluralismo triunfe, que la gente cuando crezcan no se olvide de cuando eran pequeños, porque yo creo que eso es muy importante, y que Ciudadanos no se comporte como un nuevo rico, ¿no? Dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera, y me da la impresión que Ciudadanos se está convirtiendo en un nuevo rico. Lamentablemente. Diego. Nada más, hasta la semana que viene entonces. Y a ustedes, señoras y señores, sobre todo, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Volvemos la próxima semana. Buenas noches.